Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer poder compartir esta hora del día con cada uno de ustedes. Un abrazo también a todos quienes se unen a través de la señal virtual de este medio de comunicación en esas dos plataformas gigantes, en Facebook y en Livestream. También a quienes nos acompañan en las Islas Galápagos, un saludo especial a través de la página telecuenca.es. Bueno, nosotros como cada día estamos avanzando en este proceso de conversar con las personas que están dando todo su esfuerzo a fin de que sea esta una ciudad en desarrollo y en progreso constante. Hoy tenemos la gratísima visita del señor alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios, con quien vamos a conversar en este momento del día. Bienvenido, señor alcalde, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, mi querido Patricio. Para mí es un privilegio. Siempre que vengo acá, como digo, me siento en casa. Muchísimas gracias. Las veces que ustedes consideren oportuno, estaré yo acá para poder conversar con usted a través de las cámaras con los ciudadanos. Y si me regala 2 segunditos, mandale, yo sé que al final del día está en clases, pero un abrazo a mi hijo que está cumpliendo sus 15 años el día de hoy. Ah, felicitaciones entonces, felicitaciones a usted y a su joven también. Un bonito momento entonces. Vamos a poder compartir. Hoy voy a llegar pronto a casa, eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo ha tomado la familia este tiempo que está dedicando más a la administración de la ciudad? Bueno, bien, realmente hemos tenido, yo digo, Dios nos ha dado la posibilidad de tener unas experiencias previas importantes en cargas de trabajo, en viajes, en un montón de cosas que nos ha permitido ir balanceando esos tiempos y realmente se ha sentido, pero no tanto como podría ser en otras circunstancias. Sin embargo, la calidad de tiempo que procuramos dar a la familia es importante y confiamos que mantengamos ese mismo nivel de comunicación, especialmente con mis hijos que están en una edad linda, Claro, siempre es importante el apoyo de la familia porque se destina mucho tiempo, preocupaciones, tareas, gente que hay que atender todo el día. Y lo hago con gusto, realmente yo estoy muy contento, tengo la buena energía, la buena predisposición. Ciertamente los días de empresa empiezan un poquito más temprano de lo que empezaban antes, ya estamos listos un poco antes de las 6, estamos trabajando 6:30, 7, hasta, no sé, 11, 11:30 de la noche, no todos los días por supuesto, pero muchos de ellos. Sin embargo, son retos muy lindos y yo los asumo con toda la responsabilidad del caso y esperamos que las decisiones y resoluciones que se vayan tomando en beneficio de la ciudadanía llegue de esa forma y sea aceptada de buena manera. Bueno, puede dar, María, su equipo cercano, su equipo de trabajo, ¿cómo va ese ámbito de trabajo cercano a usted? Estoy muy contento realmente con el equipo que se ha formado. Obviamente están en un periodo como todos, que de demostrar que efectivamente pueden cumplir las funciones para las cuales han sido encomendadas. Nos faltan por ahí un par de posiciones que se nos han caído algunos procesos, lo estamos haciendo de una manera técnica los procesos de selección, tal vez por eso nos demoramos un poquito. Sin embargo, creo que esa es la mejor forma de poder darle a la ciudadanía la tranquilidad de quienes están al frente de las direcciones, de las empresas, son profesionales, damas, caballeros con mucha experiencia, con mucha formación, con ganas de servir a la ciudadanía. Y se pone de manifiesto esto. Claro, estaremos todos siempre en el ojo, en el escrutinio de los ciudadanos y lo aceptamos de buena manera y si en un momento dado toca hacer algunas correcciones, lo haremos. Al final del día. El único compromiso que se tiene es con la ciudadanía, absolutamente con nadie más. Bueno, ¿cómo toma usted, señor alcalde, esta mayoría que se ha armado en el Consejo Cantonal? 10 concejales que se unen y plantean una agenda propia de gestión. Bueno, tuvieron la gentileza de invitarme a esa rueda de prensa en la cual daban a conocer su agenda legislativa. En la misma yo mencionaba que me alegra mucho cómo han recogido ese sentir ciudadano, que es el mismo que nosotros tenemos, y prácticamente esa agenda legislativa es muy similar a nuestros 5 ejes de trabajo que se propusieron en su momento. Entonces creo que hay una sintonía, al margen de que podamos tener alguna divergencia en algún punto, en algún criterio, pero es bueno porque vamos a trabajar en pro de la ciudad de Cuenca y de sus ciudadanos. Así que los temas importantes como productividad, eficiencia, la inclusión y la solidaridad, que es parte fundamental, medio ambiente, siempre pensando esa visión en futuro, están recogidos de alguna manera en esa agenda que ellos han planteado. Y le digo, estoy realmente tranquilo porque si es que se da como ellos lo han planteado, me parece bien porque vamos a trabajar por el bien de la ciudad. ¿No es parte de esa vieja política que se quiere dejar de lado este tema de esas? Bueno, realmente yo creo que las discrepancias se pueden dar. La vieja
práctica o tradicional práctica que todos estábamos cansados de las negociaciones o esas conversaciones tras bastidores, qué me das, qué te doy, realmente en esta ocasión no existen, no van a existir. Aquí estamos clarísimos que lo que tenemos que trabajar es para los ciudadanos y las ordenanzas, las reformas, las modificaciones, eliminaciones, ampliaciones, tienen que venir de cualquier sector, que vengan si son en beneficio de la ciudadanía. Y si podemos anteponer los intereses ciudadanos a los particulares, eso es lo que yo creo los cuencanos van a aplaudir, van a agradecer y van a apoyar. Si van a ver que existen intereses particulares, partidistas, también la ciudadanía podrá objetar ese tipo de situaciones. Es un consejo en el cual realmente nosotros queremos ser lo más inclusivos posibles y tolerantes en el sentido de que todos tengan los espacios necesarios para poder desempeñar sus funciones. Más bien, lo que no se ha podido conocer todavía a profundidad es la agenda de fiscalización. Esa es la que todavía no está prevista o no se ha indicado por los señores concejales, y yo esperaría que ellos en unos pocos días más puedan indicar igual cuáles son los pasos de fiscalización que se van a hacer a mi administración, que yo les agradecería muchísimo que estén vigilantes de todos los recursos públicos, pero que también se den un espacio para revisar aquellos contratos, aquellos negocios, entre comillas, que se pudieron haber hecho en las administraciones anteriores. Ahora, es importante la apertura que usted da, la forma de ver y la forma de tomar también estas cosas, porque quizá para muchos de nosotros nos puede resultar más bien algo provocativo, como algo que me levante un poco a reclamar. Pero veo en usted más bien una actitud totalmente de apertura y de avanzar, y eso me parece algo muy, muy positivo. Ahora, es importante saber también si se cuenta con el presupuesto necesario para poder avanzar en este proceso. Se hablaba de un presupuesto de $500 millones aproximadamente, tanto la municipalidad cuanto sus empresas. ¿Cuál es la realidad de esas cifras? La realidad realmente es otra, ¿no? Y solo si me permite, para completar algo del tema anterior, algo muy rapidito. De hecho, se ha dispuesto a las gerencias y direcciones que se les brinde toda la información necesaria a los señores concejales para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Esa es la disposición que se ha dado, así que ellos tienen la libertad para poder conseguir obtener la información y hacer las cosas que tienen que hacer. En cuanto al presupuesto, ciertamente que es un tema que me ha preocupado muchísimo, y me ha preocupado y ahora me estoy ocupando en eso. ¿Por qué digo que me ha preocupado? Porque yo hablaba, y de hecho en este set conversábamos siempre de que un presupuesto relativamente importante, de alrededor de $500 millones, de toda la corporación, más o menos el municipio, tenía un presupuesto, venimos con presupuesto prorrogado del 2018, tenemos que hacer la reforma ahora, pero para que los ciudadanos un poco conozcan, en el año 2018 el presupuesto inicial fue alrededor de 280 y algo más de millones, luego una reforma de menos de 8 millones, quedó como en 270 y pico, y al final del año lo que realmente ingresó al municipio fueron algo más de 180, 185 millones. Entonces, es una reducción sumamente importante del valor de ingresos. Entonces, claro, el calce que se da en un presupuesto es, yo estimo tener estos ingresos y con base en estos ingresos que supongo y que creo que se van a dar, voy a poder generar este tipo de obras, este tipo de proyectos en la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente sincerar poco a poco en todas las direcciones, todas las empresas están en un proceso de diagnóstico, de revisión del POA. Ayer estuvimos conversando con la empresa Etapa, que de alguna forma también ha ido reformando su presupuesto. Originalmente se hablaba asimismo de 180, 200, pero una ejecutoria de 60, 65%. El día de ayer vimos que más o menos el presupuesto sería entre 125, 130 millones y se esperaría una ejecutoria más o menos del 90%. Claro está, insisto, estos presupuestos están con base en los ingresos corrientes, vía tasas, contribuciones, impuestos, cobros de algunos servicios, etcétera, hablando de las diferentes empresas, pero también de fuentes de financiamiento para diferentes proyectos. Entonces, muchos de los proyectos van a estar ligados a este tipo de fuentes de financiamiento que esperamos se puedan ir manteniendo en el tiempo. ¿Cuáles tareas cree que son las prioritarias, las que hay que emprender inmediatamente? Bueno, lo que venimos haciendo es realmente un proceso de optimización de los recursos, una eficiencia en el uso de los recursos.
El tema financiero es el principal. Es el principal porque ese es el ordenar la casa. Yo puedo tener muy buenas ideas, la ciudadanía puede tener muchas necesidades porque las tiene además, pero si no tenemos los recursos económicos para atenderlas o para priorizarlas, al final del día no podremos llegar. Entonces un poco es sincerar la información, eso lo venimos haciendo. Nos hemos encontrado con cosas que realmente nos llaman la atención. Por ejemplo, nuevamente en etapa cerca del 97-98% del personal ya tiene contrato permanente. Entonces el margen de maniobra que tiene la administración de etapa para poder optimizar recursos se vuelve bastante más complicado. Hablando del tema de personal, estoy en la empresa grande, me voy a una empresa más pequeña que es Emuse. En Emuse, a excepción de 2 personas o 3, todas las demás también tienen nombramientos definitivos. Entonces, esas son las cosas con las que nos hemos venido encontrando. Hemos conversado abiertamente en la Dirección de Cultura, se están analizando unos convenios. Para nosotros es de última hora porque fueron firmados el 13 de mayo, el 14 de mayo se retira el director de esa dirección y el 15 nosotros asumimos por más de $300.000, que habrá que ver efectivamente esos convenios, cuáles fueron los objetivos, si se cumplieron o no se cumplieron, bajo qué condiciones se contrataron. Cosas como esas vamos evidenciando, entendiendo y obviamente optimizando los recursos para que la reforma que ya la estamos analizando en cada una de las empresas y direcciones, la reforma del presupuesto o el plan operativo anual, POA, que es lo que se le conoce, sea mucho más ajustado a la realidad y no empezar a generar expectativas que no se van a dar. Ayer nuevamente conversábamos y dentro de estos POAs estaba un proyecto de la construcción de un nuevo edificio de etapa. No es conveniente, no es necesario, no tenemos por qué invertir, en este caso gastar recursos, en algo que realmente no le va a agregar valor a la ciudadanía. No es oportuno. Para nada. En un momento dado tal vez, pero ahora para nada. Ahora, todos pensaríamos que el tema del tranvía tiene que ser prioritario. ¿Cómo está ese tema del tranvía? Bueno, es una de las urgencias, aunque las necesidades importantes de la ciudadanía va mucho más allá, bastante más allá. Y por eso estamos trabajando en muchos otros frentes. Y claro, el tranvía es un tema que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos, y lo hemos manifestado, identificado alrededor de 600 actividades. ¿Qué son las actividades? Son tareas que se tienen que hacer. Hay tareas que pueden durar un día o 2, otras tareas posiblemente una semana, 15 días. Pero es importante poder identificar estas tareas para saber quién es el responsable de hacerlas, cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que terminar y si no lo ha terminado, ir a apoyar y preguntar por qué no lo ha hecho y qué necesidad tiene para poder cumplir esa tarea. Eso es algo normal y técnico que las personas que han estado ligadas al manejo de proyectos saben que así tiene que hacerse. Muchas otras personas que es correcto, no tienen por qué saber esto, les puede sorprender este tipo de cantidad de actividades. Sin embargo, hacerlo bien, hacerlo con responsabilidad, con seriedad, es decirle a la ciudadanía, esto es lo que hay. Nosotros hemos podido identificarlas, más que nosotros, los mismos técnicos, porque a ellos les hemos pedido, cada una de ellas, y más o menos hasta la semana pasada, el 10% de esas actividades ya arrancaron, algunas de ellas incluso ya terminaron. Estamos en ese proceso. Una fecha es complicado poder indicar debido a que tenemos un tema de una mediación. Este es uno de los puntos importantes. La mediación es con la empresa ACTN, que fueron los contratistas de la obra civil de la parte final, luego de que CRC, que fueron los primeros contratistas civiles, pararon la obra y luego hubo los 18, me parece, contratos de emergencia para poder continuar. Estamos en ese proceso de mediación. Ese es el que nos va a permitir recibir la obra. Cuando nosotros como ciudad podamos recibir la obra, ahí podemos dar la fecha de inicio de todos estos temas de cadena crítica. Muchas actividades no tienen nada que ver con esto y es lo que venimos trabajando, pero hay unas que son fundamentales y que dependen de este hito, que es la recepción de la obra, para continuar hacia adelante. ¿Piensa hacer este año? Vamos a hacer todo lo posible para que sea este año. Tenemos una tarea, o más bien dicho, un macro proceso para hablar con un poco más de propiedad, que es la contratación del mantenimiento. Ese contrato de mantenimiento que no entendemos por qué no se hizo en su momento, porque no dependía de nada, o sea, no había nada precedente para poder hacer ese contrato, porque no se lo hizo. Entonces, esto es algo importante. Nosotros hemos identificado 4 alternativas para ese contrato de mantenimiento, unas que tienen un riesgo elevado, especialmente en el tema de tiempo que puede alargarse mucho,
y las que tienen riesgo elevado de que el tiempo sea muy alargado, el costo es menor, otras del riesgo, en cambio, que es menor en el tiempo, es decir, que lo podemos hacer con cierta más celeridad, tenemos un costo más elevado del contrato. Entonces estamos evaluando los diferentes escenarios para tomar la mejor decisión, porque una cosa es el costo que nosotros podemos ver, es decir, este contrato me cuesta X cantidad de dinero, y podemos decir, pero está mucho, ok, pero el tiempo que ganaríamos si es que esto se hace con anticipación, es decir, no sé, se me ocurre, de 90 días que podría hacerse a otro que me tiene 270 días, esa diferencia de días hay que evaluarlo en costo de ciudad. Entonces, tal vez pagar un poco más va a generar unos ahorros mucho más grandes a la ciudad por otro lado. Entonces, eso es lo que estamos analizando en términos de escenarios para tomar la decisión la más realmente objetiva, ¿no? Y acertada. Sí. Ahora, se ha hablado también de que el tema de la operación es un elemento también que va a demorar y se va a poner ciertas fundas plásticas en los semáforos. Eso la gente la toma un poco o no lo comprende bien. ¿Qué pasa con eso? Gracias. Realmente a veces las declaraciones que se hacen y que a veces nos consultan, creo que por tiempo, por espacios, solamente se sacan pequeños pedazos de lo que se dice. Gracias más bien por su consulta. Lo que nosotros hemos indicado es que esta semana se está haciendo todo un recorrido entre las diferentes empresas para hacer una evaluación técnica de aquellas intersecciones que en este momento pueden ser conflictivas, que no dan una fluidez vehicular, que no sabemos cuántas son, pero serán pocas, esa es la realidad, para ver qué alternativa tenemos, porque algunas sí se puede desconectar, lo que sería el LED, el foco, pero otras están dentro del sistema de sincronización completo. Desconectar el sistema completo es imposible. El rato que hacemos eso, primero vamos a tener un caos, porque muchas intersecciones que sí necesitan la semaforización no van a tenerlo. Otro, porque hasta volver a sincronizar nos puede tomar 90 a 120 días hacer ese nuevo trabajo de sincronización con el costo que representa. Entonces es identificar aquellas intersecciones que nos es factible y luego ver cuál sería. Como digo, algunas posiblemente podamos apagar el foquito, el LED, otras no se podría. Entonces ahí decíamos tal vez poner una funda, algo que podría tapar, pero será muy, pero muy, digamos, escasas esas intersecciones que bueno, la parte técnica nos dirá. Ciertamente tal vez alguien con un poco de ligereza decía, bueno, se van a tapar todos los semáforos, pues no es por ahí. O sea, la idea es poner algún tabique que cubra. Algo que cubra, que no afee la ciudad, en aquellos, sino que sea un tabique en aquellos semáforos donde no podamos apagar. Porque hay algunos que sí podemos apagar el foco, eso no significa que se apague el sistema, solamente es el foco, en ese caso no pasa absolutamente nada. Pero bueno, eso ni siquiera lo puedo decir yo, se lo dirán los técnicos que lo están revisando esta semana y ahí veremos cuáles son las intersecciones. También yo había manifestado que ciertamente que es estresante, incómodo, y yo soy parte de esos ciudadanos cuando estoy conduciendo que también me incomoda tener estos semáforos. Pero también es cierto que hemos venido desarrollando una cultura relacionada al tranvía. Y nosotros no podemos descuidar lo que se ha ganado, porque si es que descuidamos lo que se ha ganado y retrocedemos, cuando ya esté para operar, Dios no quiera, vamos a poder tener nuevamente accidentes y ojalá ninguno que lamentar. Entonces hay que manejarlo, hay que balancearlo y hay que hacerlo de una forma técnica, de una manera muy responsable. Entonces por eso justamente este equipo técnico va a ver dónde sí sería factible realmente desconectar o tapar los semáforos. Ahora, el señor concejal Alfredo Aguilar había dicho es necesario ya sacar los vagones porque se están dañando también ahí sin uso. ¿Es posible sacarlos? ¿Es posible volver a esa marcha en blanco? A ver, uno no sería posible porque los tranvías, las unidades tranviarias no le pertenecen a la ciudad. Dentro del Gantt estuvo establecido los X kilómetros para la marcha en blanco. Eso ya se cumplió, las pruebas ya se hicieron. ¿Cuál sería el objetivo de seguir haciendo pruebas de algo que ya se hizo? Sabemos que funciona y que no tiene sentido invertir, gastar recursos adicionales como energía, mantenimiento y todo lo demás, por un lado. Y hablando del mantenimiento, por haber hecho no sé, quiero a ratos usar términos adecuados para que nadie se resienta y no herir susceptibilidades, pero por haber hecho un continuo uso, publicitando el mismo, subiendo a gente, indicando que ya iba a funcionar en el mes de marzo, muchos de ellos, me parece que solo 2, el resto ya superaron los 5.000 kilómetros y tiene que hacerse el mantenimiento.
mantenimiento que no está contratado. Entonces, si nosotros seríamos irresponsables solamente para decir que sí está funcionando y queremos seguir engañando a la ciudadanía, lo sencillo sería que sigan funcionando, recorriendo, gastando recursos de los ciudadanos, con el grave atenuante que podría dañarse algo porque no tienen los mantenimientos establecidos y solamente para decir que está en funcionamiento. Entonces, más bien, nosotros queremos ser pero muy responsables en ese sentido. Y claro, yo estoy aprendiendo, esa es la realidad, en el tema del tranvía. Yo nunca he estado involucrado en temas tranviarios, pero sí soy una de las personas que conoce bastante bien el manejo de proyectos, es en lo que me he desempeñado muchos años de mi vida. Entonces es algo que lo tengo claro y sé cómo funciona. Otras personas tienen conocimiento de otro tipo de menesteres, son buenos, son profesionales, pero parece ser que en el tema de proyectos no tienen el conocimiento adecuado. Ahora, otro tema es para los conductores, las licencias. Es correcto. ¿Cómo va ese tema de las licencias para los conductores? Igual estamos avanzando. Los ciudadanos deben saber que los conductores tienen todas las capacitaciones listas para poder conducirlos, como bien lo estuvieron haciendo. O sea, lo pueden hacer sin ningún problema. Sin embargo, lo que no tienen es la licencia. Para obtener la licencia existen un par de alternativas. Una de ellas es que haga una reforma en la ley para que puedan generarse licencias específicas para conductores de tranvía y de metro. Esas reformas de ley son mucho más complicadas y extensas y hay muchos más actores porque obviamente eso no depende de acá de Cuenca, sino dependerá de Quito, de la Asamblea, de las propuestas. O sea, es algo más complejo que se tiene que dar. La otra alternativa que se lo realizó conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el MTOF, y con la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, es que se pueda dar un permiso para que puedan circular con la licencia tipo E. Para que puedan tener la licencia tipo E, que es la de choferes profesionales, si no estoy mal, dentro de la malla curricular faltarían algunas capacitaciones para que puedan obtenerla. Y eso es lo que se le ha pedido al sindicato de choferes de acá de Cuenca, de la SUAY, para que puedan indicarnos cuál sería la malla curricular adicional que requieren hacer unos cursos intensivos, es decir, ya que están este rato sin funcionar las unidades tranvías, que puedan tener 8 horas de clases en lugar de tener 4 o 5 horas los fines de semana. Con eso reducimos los tiempos y que se pueda otorgar. Entonces yo confío y la ciudadanía, todos los cuencanos, vamos a estar esperando que el sindicato de choferes pues nos dé ya la respuesta, que está un poquito demorada en entregarnos, para ver cuál sería la malla y cuándo podrían ingresar los conductores a complementar estas pequeñas capacitaciones adicionales que les permita cumplir el requisito de la licencia tipo E. Otras preocupaciones es la necesidad de contar ya con una tarifa. ¿Para cuándo se puede contar ya con una tarifa para que la gente sepa, ¿no? Sí, bueno, ahí hay dos cosas importantes. Uno, poder entender la tarifa técnica, la real, el costo de operación. Se está levantando, tenemos 2 plantillas, una hecha por esta empresa o consultores León y Godoy, que es la que ha estado circulando, y otra que se tiene a través de Metro Tenerife, que es una de las empresas que se contrató para el acompañamiento, que deben conocer, que está creo que desde el mes de noviembre o diciembre del año pasado haciendo el acompañamiento, y es más donde fueron a capacitarse los conductores. Tenemos estas 2 plantillas, la una tiene información importante en la plantilla, en la información, en los datos, sobre el manejo propio de Cuenca. Sin embargo, le faltan algunos elementos a considerar. Y la de Metro Tenerife, en cambio, tiene muchos elementos porque es una empresa que tiene muchísima experiencia, pero hay cosas que hay que, como se decidió, tropicalizar a nuestra realidad cuencana. Entonces, este rato se está manejando la unión de estas plantillas para poder hacer la corrida. Nosotros, en la corrida, lo que vamos a decirles a los cuencanos es la probabilidad, con un X%, o sea, con un 90% de probabilidad, con estos parámetros de los diferentes variables, más o menos el costo o el subsidio, lo que fuese, va a ser tanto. Y con base en eso determinar cuáles son las variables sensibles y ponerle mucho cuidado, mucha atención a las variables más sensibles donde realmente se nos puede dar tal vez el mantenimiento, el costo, o por el otro lado cómo incentivar en el caso de los pasajeros que sería necesario. Pero al día de hoy no sabemos cuáles son las variables más sensibles y en qué porcentaje o de qué forma de impacto tienen esa sensibilidad. Espero, realmente estamos todos los días atrás de eso, estamos ajustando algunos datos que ojalá en las próximas semanas podamos decirles a los cuencanos, esta es la realidad, de acuerdo a este modelo de escenarios y estos parámetros. Decirle al cuencano, va a ser la tarifa, digamos, real,
lo que se hablaba en un momento, creo que fueron 89 centavos, no sé si usted recuerda, mi querido Patricio. Sí, han habido varios. Si decirle es 89, es 85, es $1, perdóneme, pero eso es ser irresponsable. Porque ese monto, ese valor, depende de muchas variables y de que esas variables se den. ¿Qué pasa si no se dan? Puede subir o puede bajar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hablar de un rango, por poner un ejemplo. El número de pasajeros. No vamos a hablar de 40.000, o como se decía, vamos a decir, okay, ¿qué pasa si arrancamos desde 10.000 o 5.000 o 8.000? Habrá que ver, justamente en eso estamos, hasta los 40.000 o 45.000, un rango. Asimismo, en el tema de mantenimiento, de tanto a tanto, consumo eléctrico, personal operativo, tasas de crecimiento, ahí vamos a poder generar no 1, 2 ni 3 escenarios, 1000 escenarios. De un proceso de simulación que se le conoce modelo Monte Carlo, perdón el tecnicismo, pero esa es la realidad. Y ahí vamos a poder hablar, podemos hablar con propiedad y hablar de probabilidades, en lugar de decir así va a ser. Una vez que tengamos eso, el Consejo Cantonal, con toda la información, los 15 concejales y mi persona, con toda la información, de una manera responsable, espero que así sea, deberíamos determinar la tarifa comercial, para saber entre la técnica y la comercial, la diferencia en probabilidades, cuál podría llegar a ser el subsidio de darse y cómo a lo largo del tiempo lo iríamos bajando. Ahora, generalmente este tema del tranvía, quienes han tenido oportunidad de viajar y han usado en otros países, saben que es un transporte que tiene un alto costo y los precios varían, ¿no? Porque un solo viaje tendrá un valor, si compra una tarjeta para un mes tendrá otro valor, si compra una tarjeta para el año tendrá otro valor. Es decir, se puede tener diferentes niveles en función de la demanda que pueda tener cada pasajero, ¿no? Pero fácilmente esos costos superan el dólar fuera del Ecuador. Entonces va a ser necesario pensar en el subsidio. ¿Cómo se ha pensado estructurar el tema del subsidio, si es que tiene que darse? Lo que usted dice es clarísimo y justamente estamos trabajando en ese tema de tarifas diferenciadas. Y perdón que repita sus palabras, pero es así. Si es que alguien decidió comprar una tarjeta para el año, probablemente el costo va a ser menor, hay un descuento, ¿no es cierto? Pero eso permitiría anticipadamente generar algunos ingresos. En otros casos, tarifas por horas, por días, no es lo mismo el feriado, claro. No es lo mismo un día común, en fin. Hay algunos análisis que también estamos haciendo en ese sentido para ver cómo se optimiza. En cuanto al tema de subsidios, ciertamente que a nivel internacional, en todo el mundo, los sistemas de transporte como el tranvía y el metro y otros más tienen un valor de subsidio. Lo importante es saber que ese subsidio a lo largo del tiempo vaya bajando en lugar de que vaya subiendo. Entonces, para nosotros es importante decirle a la ciudadanía, el 2020, por poner un ejemplo, el valor de subsidio va a ser X. No doy números, pues pueden decir que ando dando valores. Pero para el 2021 va a ser X menos 5. Se va reduciendo ese. Así debería ser, pero ¿qué pasa si para el 2021 es X más 5? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando para que ese subsidio sea mayor? Entonces, para nosotros es fundamental más bien entender, si partimos de un monto de subsidio, cómo a lo largo del tiempo podemos reducirlo. De hecho, hemos tenido algunos acercamientos, pocos es la verdad, con algunas empresas privadas para indicarles el proceso de la venta de publicidad que nosotros pensamos que puede llegar a ser un monto relativamente importante. No es que va a cubrir todo el subsidio, pero que al final del día podría empezar a cubrir parte del mismo. Y como algunas otras alternativas que poco a poco se están dando. De hecho, la ciudadanía también ha sido muy gentil a través de redes sociales de darnos ideas. Y es más, invito a que realmente puedan darnos ideas innovadoras que nos permita obtener recursos adicionales para que el subsidio sea el menor posible. Realmente hasta no tener una corrida de simulación financiera va a ser un poco difícil hablar de un monto. Claro, suele ser la venta a través de la internet también, ¿no? Para que pueda comprar gente que viene de otras ciudades, gente de Quito, Guayaquil, que quiere venir a Cuenca a ver el tranvía, puede ya tener su precomprado los tickets, ¿no? Y la idea es que algunos de ellos puedan comprar una tarjeta vinculada a un restaurante y a un hotel para que haya un descuento. Mucho mejor, eso fomenta mucho el tema turístico. Son temas que estamos trabajando fuertemente en el tema turístico. Realmente tenemos cosas interesantes y si usted me permite, tal vez me cambio, pero estamos por arrancar Corpus y hemos estado trabajando fuertemente
estamos declarando a nuestras fiestas de Corpus como la fiesta más dulce de Ecuador. Este es el posicionamiento que le estamos dando. El equipo ha estado en Quito, ha estado en Guayaquil, ha estado haciendo presencias en otros lugares y esperamos realmente tener una afluencia de turistas importante para ¿Comienza este jueves? Es correcto, empieza el día de mañana, el día 20 hasta el 30, si no estoy mal. Estamos buscando algunas gestiones que se nos permita incluso liberar los parqueaderos para que los cuencanos podamos acceder. Para los turistas a través de los hoteles también estamos buscando, no sé si el tiempo ya nos dio, si no será para esta, será para una siguiente, pero unos salvoconductos para que el turista pueda también estacionarse sin ningún problema. Estamos en ese proceso, realmente los tiempos son los que nos apremian y a ratos esa burocracia interna, esa posibilidad de tomar decisiones porque hay temas legales que uno tiene que observar. A veces uno dice, esto es coherente, hagámoslo, pero después dice, sí, es coherente, hagámoslo, pero legalmente es un tema público y por lo tanto dentro de la ley esta parte pública no te lo permite, entonces como que retrocedemos. Esa es la parte que sí, ciertamente nos está costando un poquito entender esos detalles de contratación. Claro, ahora hay el tema de riesgos también, le vi que está muy preocupado con el tema acá en Jaime Roldós. ¿Cómo avanza eso? Avanza, digamos, dentro de esa burocracia, avanza lento en el sentido de que se declaró ya el estado de emergencia en ese sector, se aislaron la ubicación, se trasladaron los vecinos de las casas que estaban con riesgo, están en otro lado. Lentos en el sentido de que los procesos, por más que sea declaratoria de emergencia, hay que hacer los términos de referencia, hay que poder hacer la contratación lo antes posible. Estamos justamente en ese proceso, tenía que llegar de Quito un escáner la semana pasada, tuvieron algún problema, es un escáner que nos va a permitir desde la parte superficial entender hacia abajo si es que existen afluentes, hay algo de agua subterránea, hay un tema de alcantarillado, tratar de entender qué está pasando al interior como una primera visión. Luego ya los estudios que están para arrancar lo antes posible nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. La preocupación que nos daba es que el momento que empecemos a desplazar todo ese material que se derrumbó, es que la presión del peso de la parte superior puede hacer que nuevamente baje material, causando ya algunos riesgos mucho más fuertes. Entonces, la decisión de los técnicos fue realmente no mover ese material hasta que realmente el estudio nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, una de las propuestas suyas fue el ser el alcalde del barrio, el poder llegar a ese detalle del barrio. ¿Cómo va ese tema? Bueno, ha sido unos primeros días complejos, sin embargo, hoy precisamente en la tarde estamos visitando ya uno de los barrios. El fin de semana pasado estuvimos en 2 parroquias, incluso este fin de semana estaremos en otras. Hasta mediados de julio deberíamos de estar visitando las 21 parroquias, Dios mediante, si no ocurre nada extraordinario. Todas las semanas estaremos, los miércoles específicamente, estaremos visitando algunos de los barrios. Va a ser un poco complicado, son 465, que podamos alcanzar absolutamente a todos, personalmente, pero el equipo está haciendo su trabajo, está visitando la dirección de gobernabilidad, participación y gobernabilidad, antes se llamaba descentralización, perdónenme, a veces se me van los nombres. Todo el tiempo está realmente visitando, es Andrés Peñafiel, que todo el tiempo está visitando los barrios, las comunidades, y si no está él, están los técnicos. Entonces, la presencia está ahí, y justamente nuestra intención es que podamos estar súper cercanos de la ciudadanía y entender cuáles son sus necesidades para, con base en eso, dar las soluciones lo antes posible. Ahora, una de las preocupaciones que tienen algunos de nuestros distinguidos oyentes hace relación a las festividades del bicentenario de la ciudad de Cuenca en el tema de su independencia, ¿no? El 3 de noviembre del 2020 se estaría celebrando este bicentenario. ¿Qué se está preparando de parte de la alcaldía? ¿Hay alguna visión ya? ¿Hay algún tema que se está ampliando por allí? Bueno, están trabajando algunos departamentos y algunas de las empresas. Una de ellas es justamente áreas históricas. Está trabajando la Dirección de Cultura, la Fundación de Turismo. Están trabajando, obviamente, Etapa, MOV, MAC, para dentro de un proceso tener toda una serie de actividades para el próximo año, pero actividades realmente de impacto en beneficio de la ciudadanía. No actividades, me van a perdonar ciudadanos, no actividades de folclore pachanguero. Así yo soy bien, así yo explícito mis cosas, mil disculpas. Está bien la fiesta, está muy bonito el jolgorio,
pero necesitamos actividades de un auténtico impacto que realmente den a la ciudad una potencialidad hacia futuro. Hay una serie de cosas que están ya en carpeta, hay un montón de proyectos, precisamente parte de esos proyectos son de la reforma del POA que vamos a hacer para el mes de julio y para plantearlo en el 2020, y dentro de esos procesos que nosotros estamos viendo o haciendo, creemos que vamos a darle a la ciudad de Cuenca algunas buenas noticias en ese sentido. Algunos de esos proyectos tal vez recién arranquen y su ejecutoria tomará algunos cuantos meses, un poco más de tiempo, pero queremos que realmente sea un año de impacto positivo para la ciudadanía. Bueno, y Guayaquil ha anunciado ya que cuenta con presupuesto de $6 millones para ese tema. Ellos también están por celebrar lo mismo. Y ya llevan 6 meses trabajando en esto. ¿Qué monto se puede destinar acá? Excelente su pregunta, me quedo. No les sabría decir, habría que revisar. Como les decía, estamos recién queriendo ordenar la casa. Entendería un poco de Guayaquil que vienen con el mismo, digamos, gobierno, equipo. No hay mayores cambios. En nuestro caso, obviamente, hay un proceso de transición. Pero al margen del monto, sea cual fuese, lo que realmente para nosotros es claro es que para el próximo año Cuenca celebrará su bicentenario con actividades, proyectos que sean de impacto en beneficio de la ciudadanía. Ahora, un distinguido oyente también que nos está acompañando a través de esta señal me escribe, me dice, acabo de llamar a 3 dependencias municipales y la atención por teléfono maravillosa. Felicitaciones, señor alcalde. Transmito esa felicitación. Bueno, gracias. Es diferente a administraciones anteriores, me dice. Debo comentarle que hay algunos detalles que se están haciendo. Falta mucho, queridos ciudadanos, disculparán porque todavía nos falta mucho por hacer, muchísimo, pero hay algunos detalles importantes que se vienen haciendo. Por ejemplo, una de las direcciones que más cercanía tiene con la ciudadanía por lo que son los trámites, permisos y todo demás es la dependencia o la dirección de control urbano. Esta dirección de control urbano se tomó la decisión de que, me parece que fue la semana pasada o antepasada, de que todos y cada uno de los técnicos, si por alguna razón no aprueban ese permiso, esa licencia, lo que fuese, que sea motivado, es decir, que indique las motivaciones, los argumentos legales para que el ciudadano conozca el por qué se le está negando un trámite, para que con esa negativa pueda hacer las correcciones, pueda ver las alternativas y posterior a eso realmente pueda dar un fin término a ese trámite. ¿Qué es lo que sucedía? Llegaban las negaciones sin ninguna motivación. Entonces el ciudadano se quedaba así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo la menor idea. Ahora existe ese tipo de decisión y es más, eso le va a hacer que el funcionario sea responsable, objetivo de hacer el trámite. El día viernes de la semana pasada tuvimos una reunión tanto con los funcionarios de control urbano como de avalúos y catastros para que podamos buscar la forma de ampliar los horarios de atención a los ciudadanos. No les podría decir en qué día se va a generar, pero estamos trabajando y espero lo antes posible vamos a poder tener horarios de atención continuos, incluso hasta la noche, que eso estamos evaluando hasta qué hora podría ser, 7, 8 de la noche, ya que muchas de las personas trabajan y no tienen tiempo para hacer sus trámites y tienen que estar pidiendo permisos en sus trabajos. Entonces, vamos a ampliar ese tiempo. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente desde el primer día con el área de tecnología de información y están bastante avanzados algunos pequeños aplicativos que van a permitir en un momento dado, en primera instancia, en primera etapa, que los ciudadanos no necesariamente tengan que acercarse al municipio, que lo puedan hacer inicialmente a través de algunos lugares. Queremos arrancar con las juntas parroquiales, que son los ciudadanos que están los más lejanos, para que a través de la junta parroquial nos puedan hacer llegar esos documentos escaneados, y en otras instancias en las diferentes dependencias municipales, tipo Farmasol, etc. Y luego desde su casa. Son etapas. La intención es facilitarle la vida realmente al ciudadano y en eso estamos trabajando también. Señor alcalde, permítame transmitirle también alguna otra inquietud de quienes nos acompañan siempre a través de las redes sociales. Y nos decían, bueno, para este tema del festejo de los 200 años, se podría pensar en una identidad de una de las arterias que tiene hay mucho tráfico en ella, que es la Avenida de las Américas, y que no tiene ninguna identidad. Y sugería el colocar los bustos de los poetas de América, y que para eso se podría hacer una gestión únicamente con las embajadas, y ellos gustosos estarían en entregar esos bustos. El costo para la municipalidad sería únicamente el colocarlas y dar el espacio.
¿Cómo ve usted esa iniciativa? Esas son las que necesitamos. Obviamente no todas las iniciativas se podrán implementar, va a depender de algunos factores, pero esas ideas que se van generando son importantes. Habíamos indicado, yo sé que igual me salto de un lado a otro, pero ahora que tuvo Richard Carapaz este logro tan importante, entonces, ¿por qué no ponerle el nombre de él a una de las estaciones que tenemos de la bici pública? Pero no solamente de él, reconocer a aquellos ciclistas cuencanos, azuayos, que en su momento dado también hicieron y fueron parte de este proceso de gloria. Ya tenemos un listado, estamos trabajando, son 20 estaciones. Son cosas que van saliendo, iniciativas muy, pero muy importantes, como la que usted me acaba de comentar, y para tomarlas en cuenta, esa es la participación que se requiere de los ciudadanos. Yo siempre he dicho que exijan, que demanden, incluso que critiquen, porque es parte natural, pero que esa demanda, esa crítica venga con una posible solución, una alternativa, una idea, porque así vamos a construir ciudad. Porque si vamos solamente desde el otro punto de vista, en una posición cómoda, a criticar y decir que todo está mal porque está mal, y no ser parte de la solución, parte de mejorar las cosas, no vamos a lograr absolutamente nada. Gracias, señor alcalde, por tomar esas iniciativas de la gente. Y otra iniciativa que nos plantean también, y otra preocupación, nos decían al saber que el señor alcalde va a estar acá, ayúdennos con el tema de las veredas. En el centro de la ciudad es complicado, muchas veredas no es necesario hacer obras gigantes, basta con arreglar a veces el nivel, cambiar alguna que otra baldosa, para que la gente pueda salir a caminar. Le transmito esa preocupación. Y sí, le cuento que nos han estado haciendo llegar esas inquietudes el día lunes de esta semana, antes de ayer. A ratos ya me pierdo un poquito en las fechas. Estuve reunido justamente con el director de Obras Públicas para ver un plan que podríamos hacer, e incluso le he pedido de favor que urgente trabajen en un plan. Usted hace un momento habló de las Américas. Las Américas tienen que ser atendidas urgentemente. Hay una cantidad de baches, de huecos, que este rato, por ahora, para darle, digamos, fluidez y una solución rápida a los ciudadanos, está en un plan de bacheo. Sí, se está haciendo eso. Pero eso es algo momentáneo. Más bien he pedido que se generen los estudios de una manera urgente para ver cómo podemos hacer un fresado y recapeo de toda la Avenida de las Américas, que es indispensable, es una arteria vial fundamental y que lamentablemente con las lluvias, con falta de mantenimiento, etcétera, se ha venido deteriorando. Entonces, esas cosas, como el tema de veredas en el centro y otras cosas más, estamos realmente ya hemos conversado pues con el director de Obras Públicas. Algo más, y perdone abusar de su bondad y de su generosidad. Me decían también, en las escalinatas, la prolongación del Hermano Miguel, hay una escalinata ahí que pasa junto al Hotel Crespo, correcto, y que baja hacia el Paseo 3 de Noviembre, me parece que correcto, es esa vía, y da paso precisamente hasta el Hospital Militar. Y decían, ayúdenos a colocar allí alguna grada eléctrica o algún sistema que permita que quienes no tenemos facilidad de movilidad podamos movernos por allí. Le cuento, realmente no en esa ubicación, pero también lo habíamos conversado en otra, que es la bajada del Centenario, que se conoce, pues la Benigno Malo. Ya hay un proyecto ya para hacer una recuperación de esa zona, y en parte de esa recuperación es precisamente realmente colocar un ascensor. Esa es la realidad. La pendiente para una grada eléctrica no nos da, pero un ascensor sí. Habría que ver en este caso de las escalinatas que usted menciona, entendiendo el ancho, cómo se podría manejar, o tal vez, si es que hay el espacio, me parece que el nombre es un funicular, si no estoy mal en el nombre, ojalá el ancho nos pueda dar, pero ciertamente esto es algo que lo hemos estado conversando porque es parte de la inclusión. Nosotros tenemos unos hermosísimos ríos, pero esos hermosísimos ríos nos dividen. Entonces hay que buscar la manera de conectar las riberas de los ríos y obviamente hacer esa inclusión para personas que tienen dificultad para es que ya la edad también nos va avanzando. Se dice que siempre Cuenca es una ciudad para jóvenes, y ya la juventud va pasando y se está convirtiendo en una ciudad ya de adultos mayores, y es necesario pensar en ellos, en darles movilidad. Convivimos al día de hoy 5 generaciones, de acuerdo a cómo están segmentadas, llamémoslo así, y una de esas generaciones pues es precisamente los adultos mayores, que necesitan tener la fluidez, más otras personas en la inclusión pues por unas capacidades especiales que no pueden desplazarse con facilidad. ¿Algún tema adicional que quiera compartir? El tiempo nos faltaría, mi querido Patricio. Hay muchas cositas que hemos estado haciendo. Lo importante es que les cuento algo.
Yo, ya saben, mis informalidades. Me preguntan que cómo me va. Yo les digo que muy bien, que me siento muy bien, con mucha energía, con muchas ganas, con todo el positivismo del mundo. Y más bien digo, habrá que preguntarles a los ciudadanos cómo ven la gestión de la nueva administración. Más bien a los ciudadanos habrá que preguntar cómo están. Y realmente sus inquietudes, sus dudas, siempre serán bien recibidas. Estamos totalmente abiertos. Vengo de una reunión con los frentistas del tranvía para buscar una solución para reactivar la dinámica económica del centro. Lo mismo estuve la semana pasada con otro grupo. Hay algunos grupos que están muy preocupados en ese sentido. Y así estamos realmente reuniéndonos. Tuve una reunión con alrededor de 60 personas que representaban 35, 40 gremios de artesanos, asimismo para buscar la forma de darles un apoyo. Estamos ocupados haciendo las cosas que se tienen que hacer, pero también es cierto, nos damos esos espacios para poder asistir, como por ejemplo hoy día a la Escuela Fe y Alegría, y entender que esos 800 niños que están ahí también necesitan atención y necesitan ser escuchados. Nos damos tiempo para poder estar probablemente en una fundación como estuvimos la semana pasada y saber qué es lo que está sucediendo en la misma, recibirles a personas que tienen hijos con autismo y no existe una política pública para poder atenderles a ellos. Nos damos el tiempo para escuchar a los ciudadanos, para ayudarles, para tomar decisiones, y también nos damos el tiempo para trabajar en beneficio de la ciudad. Admiro la capacidad que tiene el señor alcalde de tomar tranquilamente las cosas que a veces se dan, sobre todo al interior del Consejo. Yo hubiese estado pues, muy molesto con muchas cosas que se están dando allí, ¿no? Pero lo veo con mucha tranquilidad y más bien lo toma como una posibilidad de avanzar. Y eso es la que nos tiene que juzgar, mi estimada Patricia, a todos nosotros, a todos los funcionarios públicos, a los que fuimos electos y a los que son funcionarios públicos. Me he dado también el tiempo, y con mucho cariño, todavía me falta bastante, pero de recorrer muchas de las dependencias municipales, saludarles uno por uno a los funcionarios y decirles que si ellos decidieron tomar como parte de su desarrollo ser un funcionario público, que lo haga bien. Caso contrario, ¿por qué está ahí? Si en nuestro caso decidimos participar en las elecciones y ser electos, fue nuestra decisión y por lo tanto tenemos que hacerlo bien, así como el funcionario público que decidió trabajar en una institución pública. Si no, ¿para qué estamos? Más bien damos un pasito al costado. La ciudadanía evaluará si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, en dónde podemos mejorar, y en mi caso recibiremos absolutamente todas las críticas de una manera abierta. La función del Consejo es legislar y es fiscalizar. En la legislación, toda la información necesaria para que puedan generar las ordenanzas requeridas, y en la fiscalización igual, todas las cuentas abiertas para que puedan entender, comprender y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que los dineros públicos están siendo realmente invertidos y no gastados. Esa es nuestra consigna, por eso realmente estoy tranquilo, por eso disfruto hacer lo que estoy haciendo, porque sabemos que no debemos nada a nadie más que a la sociedad en su conjunto. Le deseo mucho éxito, señor alcalde. Muchísimas gracias. Le felicito por su gestión y siga adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sé realmente de lo complicado de su agenda. Hoy nos hemos extendido también en el tiempo. Muchísimas gracias por participar con nuestra audiencia. A ustedes, amigos, les pido únicamente un momento. Continuamos luego con más de Expresión Popular. Nuevamente, muchas gracias, señor alcalde. Un abrazo. Saludos a todos. Cuídense. Venimos enseguida. No se vayan. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Desde este lunes 17 de junio, los bachilleres que aspiren a obtener un cupo en la Universidad Católica de Cuenca deberán inscribirse para optar por una de las 48 carreras que ofertará el Alma Mater para su periodo académico septiembre 2019-febrero 2020. La plataforma va a estar abierta a las 24 horas, pueden hacerlos ellos directamente desde nuestra página o acercarse en caso que tengan algún inconveniente en el momento de llenar la ficha, pueden acercarse a la oficina de nivelación ubicada en la Avenida Las Américas y Humboldt junto al Coliseo Universitario, oficina 108. Quienes deseen formar parte de la comunidad educativa católica deberán cumplir con el siguiente proceso de nivelación y admisión. La ficha pueden llenarla en la página de la universidad, no les toma más de 3 minutos en realizar este proceso, ingresan a la página, al banner digital donde dice inscripciones, dan clic allí y pueden seleccionar la carrera y luego de eso llenan la ficha. Yesenia Seminario, Cato Play.
exactamente qué es El Mundo al Día. Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Es tu momento de trascender. Únete a un equipo líder en formación posgraduada. Estudia con nosotros la maestría en desarrollo local. Adquiere destrezas en planificación, gestión, análisis y evaluación. En proyectos socioterritoriales con criterios de racionalidad social, económica y ambiental. Admisiones abiertas. Ingresa en posgrado.ocacue.edu.es o llama directamente al 099-264-6618. Las noticias más relevantes de la ciudad. El país y el mundo están aquí. Cuenca al Día. En sus dos emisiones, de las 3:30 y 19 horas. Telecuenca, el canal de la ciudad. Eventos como este para académicos son fundamentales porque les ayudan a ubicarse en un ámbito en el que se deben estar inexcusablemente, que es el de la publicación científica. Cualquier investigador, cualquier académico debe publicar el resultado de sus investigaciones en revistas. La charla lo que intenta es ayudarles y darles la panorámica y el marco en el cual en esos momentos las revistas están, y de esta forma ellos pueden mejorar y decidir mejor sus actuaciones. En la aplicación de conocimientos científicos y avances tecnológicos para diseñar, mejorar productos y procesos propios de los sistemas de producción, animal o vegetal, para beneficio de la sociedad. Gestiona los recursos agrícolas con visión de protección, conservación y equilibrio ecológico. Prepárate con visión de futuro y estudia ingeniería agronómica en la Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico, cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y
y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Nos encontramos en el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, CITT, de la Universidad Católica de Cuenca. Este centro responde a la necesidad de generar nuevo conocimiento, no solamente para satisfacer las necesidades y problemáticas del área de influencia de la Universidad Católica de Cuenca, sino también para responder a aquellas inquietudes generadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Telecuenca, el canal de la ciudad.
Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos a esta hora del día. Hoy contamos con otro gratísimo invitado, el economista Enrique Serrano Cordero, con quien vamos a conversar y a quien agradecemos ese tiempo que ha destinado para visitarnos y acompañarnos. Bienvenido, economista, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias por la invitación, Patricio, muy honrado de estar aquí en este diálogo con usted. Muy halagados. Y ojalá las observaciones, la información que he ido acumulando a lo largo de mi vida privada de analista y de mi vida pública también, porque en un momento determinado me ocupo el honor de dirigir el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañari y Morona, Santiago. Por eso me agrada estar acá en Telecuenca, que es un medio de comunicación que llega a la zona 6, a esta zona de Azuay y Cañar y a Morona, Santiago también, y a nivel nacional. Así es que estoy aquí para conversar sobre los temas que usted proponga que sean de interés para la comunidad. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero pedirle un minutito de tiempo. Nos han hecho llegar una invitación para estos próximos días y hace relación precisamente al sábado 29 de junio. Y dice, con mis hijos no te metas, ¿no? Una gran convocatoria aquí en la ciudad de Cuenca y nos dice, sal a las calles, exigimos unidad, destitución y el respeto a la Constitución. Esta gran marcha para este 29 de junio a las 9 horas. Existe preocupación en diferentes sectores por el tema de esta resolución de la Corte Constitucional y que hace relación al matrimonio igualitario. Entonces, diferentes sectores de la ciudad están haciendo esta convocatoria para salir a las calles este 29 de junio a las 9 horas en el Parque Calderón. Ellos dicen que exigen la nulidad de la sentencia 1118 de la Corte Constitucional, la destitución de los 5 jueces que violaron los derechos de la familia y el respeto a la Constitución, la familia y la vida desde la concepción. Sin duda valores importantes y que hay que defenderlos también. Esta concentración será entonces este 29 de junio en el Parque Calderón a las 9 horas. Y cumplo entonces con nuestros amigos que siempre están pendientes y nos invitan a participar y nos hacen extensivas también estas tareas que se van a dar en la ciudad. Y aprovecho que está usted aquí, una persona con tanta experiencia y sobre todo con esa capacidad de expresar las cosas y de analizarlas con mucha objetividad. ¿Qué piensa usted del tema del matrimonio igualitario? Bueno, realmente para abordar esta temática tenemos que revisar también antecedentes, ¿no? Recuerdo muy bien que en el año 1997 ocurrió acá en Cuenca un incidente grave. Un grupo de personas que estaban dentro de estas identidades diversas organizó una fiesta y fue tomada presa y luego fue ultrajada, porque en ese entonces se consideraba que la práctica de la homosexualidad era un delito. Luego, en la constituyente de 1998, la de Sangolquí, en esta constituyente se despenalizó la práctica homosexual. Para que ello ocurriera, hubo manifestaciones en la ciudad de Cuenca, reclamos e inclusive unas instalaciones que se realizaron en el Parque Calderón, atendiendo a que esta biodiversidad debía ser respetada. En la materia ya jurídica de este matrimonio igualitario, no tengo yo los suficientes elementos como para juzgarla desde el punto de vista judicial. Me parece adecuado, me parece correcto que las personas de un ambiente democrático se pronuncien en uno u otro sentido. Realmente Ecuador copia en gran medida lo que ocurre en otros países más grandes del Ecuador, y podría también ocurrir que es necesario revisar las reflexiones de psicólogos, de psiquiatras de otros países, porque por ejemplo, esto de la aceptación de la práctica homosexual o de la vivencia homosexual se inició primero en Estados Unidos, allá por 1900 y pico, no me acuerdo el año exacto, pero ya en la segunda mitad del siglo XX,
Y psicólogos y psiquiatras acordaron después de largas, la Asociación Nacional de Psiquiatras y Psicólogos de Estados Unidos, que la homosexualidad no era una enfermedad, sino que era una variante de la condición vital del ser humano. Con respecto a la marcha, yo lo que quisiera pedir es que bajemos el nivel de emocionalidad y reflexionemos y pensemos en forma objetiva, ¿no? Nos informemos, porque a veces la emoción fluye o sale cuando no hay suficiente información y llegamos a conflictos. Alguien me contaba por ahí que personas amigas y más inclusive habían roto la relación de amistad porque una persona estaba a favor de este matrimonio igualitario y la otra persona no. Yo creo que hay que bajar el nivel de intensidad y hay que debatir. O sea, yo creo que hacen falta más debates, ¿no? Hay que reunirse y conversar y conocer las razones de lado y lado. Ahora, en cuanto a las exigencias de destitución de la Corte Constitucional, me parece personalmente excesiva esa petición, porque tenemos que recordar que la Corte Constitucional fue designada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Y en esta Corte Constitucional están personas de una formación jurídica, profesional y un recorrido bastante amplio. Yo creo que ellos no pueden tomar decisiones, pienso, muy a la ligera. Y por tanto, recordemos lo que pasó en épocas anteriores, en la época del gobierno del economista Correa, cómo estaba constituida esa Corte Constitucional. Entonces sería gravísimo si se pidiera que nuevamente regresen personas como las que estamos ahora viendo, por ejemplo, presiden este Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que ya de entrada originan controversia y tensiones. Yo creo que la calidad profesional de quienes están en la Corte, estoy informado, debe ser adecuada para que el Consejo de Participación Ciudadana, que estuvo presidido por el doctor Julio César Trujillo, haya acordado designarlas. Entonces hace falta conocer más a fondo las argumentaciones. Entonces me parece muy importante que haya debates entre las personas del grupo Provida y del otro lado, y haya un ambiente de serenidad. Por ejemplo, vi en días pasados, luego de que salió este pronunciamiento de la Corte Constitucional en el diario El Telégrafo, en la misma página había la opinión de Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, y en la otra, en la mitad de la página, estaba expresiones y conceptos de líderes de estos grupos diversos. Entonces, esto es lo que yo podía sentir, estimado Patricio. Muchísimas gracias, Monseñor, por ayudarnos a entender muchos temas que están en la palestra de la discusión en este momento. Pero quisiéramos centrarnos ya más bien en lo que es motivo de esta visita. Bueno, en días anteriores hubo una rueda de prensa en donde hubo presencia de las autoridades aquí de la ciudad de Cuenca, de quienes conforman una comisión de defensa de los derechos culturales aquí de la provincia de La Suay y de la academia. Es decir, existe una gran convocatoria para defender los derechos culturales aquí de la provincia de La Suay, pero sobre todo de aquí de la ciudad de Cuenca, y recordando que Cuenca ha vivido y vive de la cultura, y esperamos que lo siga haciendo. Hay un recorte presupuestario muy fuerte. El presidente de la Casa de la Cultura también ha dado a entender esa situación, y bueno, los artistas no tienen una oportunidad de realizar una vida digna, tienen que estar en varias actividades para poder realizar o vivir dignamente, ¿no? Entonces, cuéntenos, economista, ¿cómo está este tema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y hacia dónde va esa petición de atención al tema de la cultura aquí en la ciudad de Cuenca? Patricio, la persona, el líder de este reclamo, de esta acción de poner las cosas en blanco y negro a favor de los intereses culturales de la provincia, es el licenciado Martín Sánchez, quien es director de la Casa de la Cultura, núcleo de La Suay. Él, en el mes de noviembre del año pasado, convocó a asambleas de cultura a las cuales concurrimos, y en esas asambleas se diagnosticó este maltrato de la institución central. No es que no existen recursos para la cultura, lo que existe es una marginación y un centralismo, perdóname que use la palabra, brutal, porque simple y llanamente de todos los recursos asignados a la actividad de la cultura, del Ministerio de Cultura,
alrededor, y de la Casa de la Cultura específicamente, como el 51% queda en la ciudad de Quito. Tenemos que decir de manera clara, el 51%. Pues bien, a la SUAY le otorgan el 4%, alrededor del 4%. Y ocurre que, aparte de, no solo que ese 4% permanece en los años 2017, 2018 y 2019, sino que todavía lo van recortando. A pesar de que en la Ley Orgánica de Cultura y en el reglamento correspondiente se establecen los factores que deben ser considerados para la asignación de recursos. Son como 5 factores. Y según la aplicación de esos 5 factores, la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY, debería tener alrededor de $1 millón de asignación y tiene $650.000. De tal manera que hay un prejuicio acumulado de como $500.000. Esto es lo que reclamamos. No estamos reclamando que se quiten a otras casas, a otros núcleos de las casas de la cultura. Se está reclamando el derecho de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Esto ha sido liderado por el licenciado Martín Sánchez. Justamente en esta asamblea se acordó la conformación de un frente ciudadano de defensa de los derechos culturales de la SUAY. Y ese frente ciudadano constituyó una comisión que está integrada, entre otras personas, por la doctora Flor María Salazar de Tenorio, el doctor Eduardo Moreno, la doctora Cisa Bacasela, el economista Gustavo Landívar, el sociólogo Diego Peña, la licenciada Priscila Solano, el doctor Telmo Tello y otras personas más que estamos en esta comisión. Esta comisión tomó la iniciativa e inició contactos con los y las asambleístas de la SUAY, conjuntamente con los directivos de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, y se consiguió que especialmente la doctora Lourdes Cuesta liderara una acción dentro de la Asamblea y de la Comisión de Educación y Cultura para que se llame a una rendición de cuentas en esta comisión al ministro de Cultura, señor Raúl Pérez, al presidente de la Casa de la Cultura, al presidente nacional, señor Restrepo, y al dirigente del Instituto Nacional de Patrimonio. De tal manera que esa es una acción fuerte y en firme de presión ante el gobierno central y ante el centralismo. Tienen 20 días de plazo para esto. El día lunes se llevó a cabo en la glorieta del Parque Calderón una rueda de prensa con la presencia del señor alcalde, de la señora viceprefecta, del rector de la Universidad Católica, doctor Enrique Pozo, del presidente del Colegio de Abogados, doctor Gustavo Almeida, y de otras personas más, la presencia del licenciado Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, en la cual se acordó el apoyo unánime a la tesis de que se haga justicia con el SUAY. Finalmente, acudimos los integrantes de esta Comisión de Defensa de los Derechos Culturales a presentar en la función judicial una demanda para una acción de protección ante la violación realizada a nuestros derechos culturales contemplados en los artículos 21, 22 de la Constitución 377, 378 y 389. Esta acción de protección estuvo patrocinada o está patrocinada profesionalmente por el doctor Mauricio Vintimilla y también por el Colegio de Abogados, presidido por el doctor Gustavo Almeida. El juez que debe conocer esta demanda de acción de protección es el doctor Bayardo Albán. Esperamos que el doctor Albán lea con cuidado, se aplique a conocer las argumentaciones que ahí hemos presentado, porque estamos planteando la violación de los derechos constitucionales a la cultura. La Constitución del 2008 establece en el título 2 cuáles nomás son los derechos que tenemos los ciudadanos ecuatorianos. Y estos derechos son claros. O sea, es un derecho, el 21 se refiere al desarrollo de la identidad cultural, el 22 al desarrollo artístico. Y ahí permítame, Patricio, comentar, en el caso de Cuenca es gravísima la situación de la situación cultural. Fijémonos en un museo extraordinario, un museo de sitio que es el Museo Manuel Agustín Landívar, en donde están evidencias monumentales, físicas, de la existencia de las 3 culturas que configuraron la antigua Tomebamba e inclusive la Huampondélic. Estamos ahí con vestigios de lo que expresiones
físicas monumentales de la cultura cañari, de la cultura inca. En el caso de la cultura inca, inclusive hay un muro con la típica práctica de la piedra almohadillada incásica. Y por otro lado, ahí mismo está lo que fue el primer molino de granos, el primer español asentado, el primer molino de este empresario español asentado acá, que utilizaba el agua que bajaba por la calle Larga. Este museo de sitio Manuel Agustín Landívar, por esta cicatería y esta injusticia del centralismo quiteño, de la capital, simplemente no tiene quien le cuide, porque no hay la partida de los recursos presupuestarios que por justicia corresponde para poner personal que lo cuide adecuadamente y lo abra para atención del público. Esa es, por ejemplo, una herida lacerante de la cultura suaya y de la cultura cuencana, porque justamente este museo está en la línea de conexión con Pumapungo, que es parte de la ciudad de Tomebamba, en donde se dice que nació el Inca Huayna Cápac. En Cuenca tenemos un monumento al Inca Huayna Cápac que está camino del puente del Vergel. Es decir, todo esto da pie y da fundamento a que nosotros digamos que Tomebamba fue la segunda ciudad del imperio incásico, del Tahuantinsuyo, luego del Cusco. De tal manera pues que no podemos permanecer impasibles viendo cómo se destruye ese museo de sitio, que en cualquier otra ciudad sería un motivo de atracción turística increíble. Luego tenemos el edificio de la Casa de la Cultura, construido hace casi 70 años. El edificio fue construido por iniciativa de líderes locales, entre ellos el doctor Carlos Cueva, el doctor Luis Moscoso Vega, en fin, otras personas que inclusive empeñaron su peculio personal y acudieron al Banco de la SOI para financiar esa construcción. ¿Cuál era el objetivo de esa construcción? Obviamente dedicarlo a la cultura en sus manifestaciones específicas, pero también que ese edificio fuera un centro, una especie de centro de convenciones para promover la cohesión social. Han pasado 70 años, el edificio ese necesita mantenimiento el teatro de la Casa de la Cultura. Pero no solo eso, sino que en este edificio está bajo custodia de los señores de la Casa de la Cultura, tal vez el archivo de historia nacional más importante de todo el Ecuador, o tan importante como otros. Y esos archivos y esos papeles requieren de unas condiciones de climatización, de control de insectos, para que no se deteriore. Pero no, el centralismo quiteño se lleva todos los recursos y no da la partida que en justicia le corresponde a la Casa de la Cultura. No solo eso. Finalmente, quiero comentarle, cuando se hizo el edificio de la Casa de la Cultura, se pusieron una serie, en el edificio se contemplaron una serie de tiendas o de locales en la parte inferior que daban acceso a las calles Luis Cordero y a la calle Presidente Córdoba, con el propósito de arrendarlas y con esos ingresos beneficiar la actividad cultural de la Casa de la Cultura. Pues bien, en la época del economista Correa y con la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, los arriendos de esos locales tienen que ser depositados en una cuenta que va a Quito. Y no queda absolutamente nada para la Casa de la Cultura. Y quiero con esto también indicar que la Casa de la Cultura tiene otras infraestructuras, tiene el Teatro del Salón del Pueblo, frente a la Catedral, de tal manera que no se puede ignorar estas realidades. Y simplemente proceder a hacer una reducción caprichosa, totalmente discrecional de estas autoridades nacionales, porque acaso los azuayos y cuencanos nos hemos callado, Patricio, y a veces hemos sido golpeados por este imaginario de que los cuencanos nos hacemos solos. Entonces, claro, en Quito dicen, si ellos se hacen solos, pues que se sigan haciendo solos, venga a nosotros todo ese dinero, lo cual es gravísimo. Esa es la campaña en la que estamos involucrados los dirigentes de la Casa de la Cultura, los artistas que están en el registro de artistas y los ciudadanos, que no podemos permanecer impasibles sobre esta materia. ¿Cómo ha estado la recepción de parte de los señores asambleístas y de esos espacios a los cuales ustedes han llegado? Bueno, ha sido una recepción bastante aceptable, digamos. Bueno, particularmente encomiable en el caso de la doctora Lourdes Cuesta, porque ella lideró la acción en la Asamblea, pero también han atendido estos reclamos el asambleísta Juan Alfredo Lloret y la doctora Doris Solís. Nos alegra que los asambleístas vayan despertando
a estas realidades de marginación, de menosprecio que se hace a la ciudad de Cuenca y a la provincia de La Suay. Más todavía, Patricio, teniendo tan cercana la conmemoración de los 200 años de la independencia de Cuenca. Estamos a un año y un poco más para que el 3 de noviembre del 2020 recordemos 200 años de la independencia, no solo de Cuenca o de La Suay, sino de Azogues, de Cañar. Porque vaya, muy cerca de acá, del local de Telecuenca, está la avenida Héroes de Verdeloma, que justamente es la historia. Entonces, no solamente, y aquí un comentario, ¿no? Mientras lo escuchaba a usted en Guayaquil, el alcalde Nebot ya asignó una contribución de como 6 millones de dólares para las conmemoraciones. Acá no se conoce cuál será esa cantidad. Y dos, no se trata, mientras en Guayaquil están haciendo una serie de reflexiones. Hay un grupo de historiadores en donde están el doctor José Antonio Gómez Lizalde, está el arquitecto Melvin Hoyos, está el economista Enrique Arosemena, que publican los días domingos una separata que se llama Memorias Porteñas, y están haciendo coloquios, reuniones, reflexiones para conocer y sentir y pensar lo que significa hacer una acción de independencia, y reconociendo cuál fue el aporte de Guayaquil a la constitución y a la conformación del Estado y de la República del Ecuador. Acá no se trata de que hagamos una serie de fiestas, se trata de hacer una reflexión histórica. Cuando se celebró el primer centenario de la independencia de Cuenca en 1920, entre otras cosas se encontraron, a partir de la investigación del doctor Octavio Cordero Palacios, se encontraron las actas de fundación de Cuenca, es decir, hubo una rememoración, un recordar, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? Y aquí es necesario que Cuenca, los cuencanos, los grupos, los colegios profesionales, particularmente los historiadores, las universidades, reflexionemos sobre qué significó, por qué fue la independencia, y ahora inclusive plantear la posibilidad de independizarnos de este centralismo quiteñista, de este centralismo capitalista que nos hace tanto daño en todos los órdenes. Perdóneme que ponga énfasis y ponga un poco de emoción a esto, porque es gravísimo. Fíjese usted, mientras el gobierno del economista Correa y del licenciado Moreno han invertido enormes e ingentes cantidades de recursos para mejorar la vialidad después del nudo de La Suay, que está en la provincia del Cañar, ¿no? Se ha mejorado la vía Rumichaca a Riobamba. Este rato está construyéndose una vía 4 carriles desde Ambato hasta Riobamba. Las vías nuestras no han merecido ningún mejoramiento en las características. Y en el gobierno del economista Correa se hizo una enorme inversión en colocar pavimento rígido, por ejemplo en la vía Biblian-Yud, que está atrizándose. Y no se mejoraron los radios de curvatura ni los anchos de la vía. En el caso de la vía de Cuenca-Girón-Pasaje, que es una vía tan importante, fue la primera vía de conexión de la ciudad de Machala del Pasaje con el resto del Ecuador. Antes de que se construya la vía Guayaquil-Puerto Inca, la vía de conexión con Machala y con Pasaje era la vía de acá, en su momento construido por el gran ingeniero Isauro Rodríguez. La vía vieja. La vía vieja, claro. No es por Pachamama, no es por Ruscurumi, no ha sido mejorada, o sea, se mejoró solo el tramo. Sí, pero el tramo hasta Girón, en fin, pero este rato, todas las personas que van hacia Yunguilla o hacia Girón, bueno, hacia Yunguilla o hacia el Pasaje, hacia la provincia del Oro, constatan cómo esa vía se ha destruido y en qué condiciones están, inclusive cerca de Lenta creo que está solo la media vía en utilización, con terribles hundimientos. ¿Cómo podemos invitar al turismo con esas vías interprovinciales? No, a mí me parece que, el gobierno central nos ha tratado re mal. De 11.058 millones, perdone que repita la cifra, invertidos en vialidad a diciembre del 2018, para el Azuay han habido los míseros 300 millones de dólares, es decir, el 2.7%. Mientras en otras provincias, la provincia de Manabí ha recibido alrededor de 1.700 millones de dólares, o la provincia de Loja ha recibido más de 700 millones. ¿Qué pasó con los líderes locales, los líderes de Cuenca, los líderes de la provincia? Ahora mismo es importante hacer un llamado de la manera más comedida al señor alcalde y al señor prefecto para que se preocupen de la vialidad interprovincial.
no puede este tema de la conectividad de Cuenca y de la Azuay, de Cañar, de Azogues, de conexión con el resto del país, quedar en manos de una pequeña oficina, que es una oficina totalmente centralizada, con todo el respeto a los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al nuevo coordinador zonal, ingeniero José Jaramillo. No pueden hacer nada, no pueden proponer ideas, no pueden proponer un plan estratégico de vialidad. Mire usted, este rato mismo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lleva adelante la ampliación de la carretera desde Quito hasta Santo Domingo a 4 carriles. Hace pocos días el presidente, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas, celebraba el inicio del túnel en un tramo de la vía Quito-Santo Domingo, en un punto que le llaman Bombolí, para el cual asignaban 60 millones de dólares. Y nosotros no terminamos de tener los estudios del túnel en el Tahual y de la vía 4 carriles hacia Paute y Gualaceo, y no terminamos de solucionar el tramo de Ingamullo en la vía Gualaceo-Limón. Es decir, es un trato por demás descomedido. Por eso es importante que las nuevas autoridades, concejales, consejeros, los líderes, el señor alcalde y el señor prefecto tengan en cuenta este aspecto, porque todo se encarece, mi estimado Patricio. Mire, yo durante una temporada pasaba en Quito y tomaba el bus de Flota Imbabura, venía de Quito a Cuenca, el pasaje en ese entonces valía $12, y el tramo Quito-Riobamba solamente pagaba $3. Y cuando yo preguntaba por qué $3, me decían que el camino desde Riobamba hacia Cuenca es monstruoso. Se dañan los resorts, se rompen los retenes, una serie de efectos dañinos al vehículo. Entonces, pongámonos a pensar cuánto cuesta traer la materia prima para que trabajen en las industrias de acá manufacturera y cuánto cuesta llevar los bienes terminados. Por eso, claro, hay la tendencia a una cierta desindustrialización y a que no hayan nuevas inversiones en vialidad. Y en el asunto del turismo, Patricio, es gravísimo. Es decir, hoy noche mismo hay acá la premier de esta gran ópera, la ópera Don Giovanni, del compositor austriaco-alemán Wolfgang Amadeus Mozart. Y sería un motivo de turismo, es un estreno a nivel nacional, nunca antes a nivel nacional se puso esta ópera, y deberíamos tener la concurrencia de algunos centenares de personalidades y personas de Guayaquil, pero ¿quién va a venir desde Guayaquil sabiéndose que la carretera puede interrumpirse de un momento al otro? La carretera que va de Cuenca a Molletura, el Empalme. ¿Quién va a venir de la provincia del Oro sabiendo que en el kilómetro tal hay un derrumbe terrible que puede recrudecer en cualquier momento? Entonces, si no tenemos vialidad, no es posible que se incremente la actividad turística, y eso va en contra de los intereses de quienes han invertido en pequeños hoteles, en restaurantes y más acá en Cuenca. Y ni qué pensar ir a Morona, Santiago, a la bella Morona, Santiago, en donde también la Universidad Católica tiene sus extensiones, ¿no es cierto? Si uno quiere irse por la carretera que va por Paute Méndez, ya hay derrumbes. Si uno quiere irse por la Sisi-Gualaquiza, esta aún no se termina. Si quiere irse por la Gualaceo-Limón, no es posible. Y como le comentaba, en el tramo Biblián-Yud, por ejemplo, todas las losetas o las losas que se han fundido están ya trizadas, dañadas, porque no se acudió a la sabiduría y a la experiencia de los ingenieros locales de Cañar o de Azuay, porque no se podía colocar una losa de hormigón sobre terrenos pantanosos sin estudiar a fondo la geología. De tal manera pues que este reclamo por la cultura se suma a todos estos reclamos o viceversa, los reclamos por un trato adecuado para el Azuay, para Cañar, para la zona 6 y para el sur. No pueden quedar supeditados a que de nuevo el gobierno central, por ejemplo, haga lo del famoso tren playero. Ya están pensando hacer un tren playero. ¿Para qué el tren playero? Sobre esa materia, permítame, Patricio, yo soy un observador, lo digo. Mire, en la provincia de Guayas hay 2 proyectos de 2 grandes puertos de aguas profundas. El uno es en la parroquia de Pozorja, el puerto de aguas profundas de Pozorja, con una inversión millonaria y con garantía del gobierno central. Y el otro es el puerto de Guayaquil. Pues bien, ¿para qué hacemos 2 puertos? Que hemos duplicado el volumen de productos que vamos a exportar, hemos duplicado el volumen de productos que vamos a importar. Entonces, es como una botadera de plata desde el gobierno central, porque
en esta materia me parece muy sensata la decisión y la dirección que impuso el abogado Jaime Nebot en Guayaquil cuando consiguió que se drague el canal de entrada, el canal del estrecho de Morro, ¿no? Y se drague una zona que llamaban Los Goles. De tal manera que habiendo hecho eso, que está yendo a costar como 100 millones de dólares, ya los buques denominados post-Panamás, que traen miles de contenedores, ya ingresó uno de estos buques de más de 300 metros de eslora y como 40 metros de ancho, ya ingresó y llegó al puerto de Guayaquil. ¿Para qué se hizo el puerto de Pozorja? Entonces, se está hablando de esa inversión, el tren playero desde Daule hasta Pozorja. Se está hablando de construir el viaducto sur en la provincia de Guayaquil, es decir, de alguna forma Guayas está consiguiendo una justicia que no la dio en su momento el economista Correa, porque el economista Correa sentía verdadero rechazo hacia Guayaquil y lo demostró con sus acciones. Pero realmente el alcalde Nebot se sostuvo, hizo una resistencia adecuada y ha tenido razón, por ejemplo, al ensanchar el canal del Morro y al hacer el regado en Los Goles. Entonces, para otros lados, hay 60 millones para el Bombolí, hay 50 millones para la ampliación del un tramo de la vía Aloa-Santo Domingo, pero para la Azuay no hay nada. Es decir, ha habido cuenta además, Patricio, de que la Azuay y Cañar y Morona-Santiago, gracias al proyecto hidroeléctrico Paute que fue desarrollado por el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona-Santiago, dirigido por las personas de Enrique Arízaga y de Manuel Martínez Palacios, ¿no? Ofrece el 33% de la hidroelectricidad para el Ecuador. Eso es lo que producen las tres centrales, la central de Mazar con 170 megavatios de potencia, la central de Molinos situada en Guarumales con 1100 megavatios de potencia y la central sopladora con 487 megavatios de potencia. Y ahí viene otra inquietud, mi estimado Patricio, el asunto minero. ¿De dónde nace tanta agua? ¿Por qué Azuay tiene agua? Azuay y Cañar tiene agua. Porque la mayor cantidad de la superficie territorial de las provincias de Azuay y Cañar está constituida por pajonales y por páramos. Entonces, cuando llueve, esa lluvia queda almacenada en los pajonales y los páramos. Y por eso tenemos los 4 ríos de Cuenca, el Santa Bárbara de Gualaceo, el río Rilcay, el río León, el río Burgay, el río San Francisco. Bueno, estos ya están beneficiados por la evapotranspiración de la región amazónica. Sin embargo, al gobierno central se le mete en la cabeza pretender hacer concesiones mineras y megaminería en los páramos y pajonales que ofrecen esta agua que va al proyecto Paute. Lo lógico sería estudiar cómo beneficiar y hacer que dure muchísimo más el complejo hidroeléctrico Paute para que haya agua de manera permanente. Ahora vemos, por la acción también, la expansión de la frontera agropecuaria, que es grave a los pajonales y páramos, que cuando llueve y el río crece, pero a las pocas horas ya está sin agua, porque ya no hay esa capacidad de almacenamiento o de recarga hídrica, ha sido dañada. Pues no se puede permitir que con la megaminería se dañe aún más. O sea, no es un asunto de extremismo o de exageraciones. Todo esto en un plato de la balanza, es decir, gran daño ecológico, daño de los pajonales, daño de los páramos, que ofrecen agua al complejo hidroeléctrico Paute, que ofrecen agua al 1 millón de habitantes de Azuay y Cañar, porque la propuesta minera del gobierno central es arrasar los páramos y pajonales desde la zona de Malal, en la provincia de Cañar, pasando por encima de la cuenca del río Machangra, siguiendo por Río Blanco, pasando por rutas del cobre en Chaucha y yendo hacia Quimsacocha. O sea, esta es la fábula que ellos plantean, la trampa que quieren hacernos creer que es una maravilla, porque ese es el daño ambiental. Y en el otro plato no queda absolutamente ningún recurso económico. Es decir, es una mentira. Sacan unas cifras del señor ministro y sus colaboradores, unas cifras que son engañosas. Es decir, por la extracción minera en el Azuay, en los pajonales y páramos, a Cuenca le quedaría como 10 millones de dólares al año. Cuando Etapa, que ya se pronunció en contra de la actividad minera gracias a un informe del ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, ha invertido más de 400 millones de dólares en las instalaciones para conservar las cuencas hídricas, porque Etapa tiene una
planta o una central de tratamiento y de potabilización, la una en Tixán, que se beneficia de las aguas que están almacenadas en el reservorio de Chanluz y en el reservorio de Labrado, que a su vez sirven para generar electricidad en las plantas eléctricas de Saimirín y Saucay, que están a cargo de Elec Austro. Y es justamente ese almacenamiento, ese múltiple uso, hace posible que haya una gran cantidad de agua que sirve a los habitantes de acá de la ciudad de Cuenca. Y otra planta que tiene es la planta de Cebollar, que toma aguas de la cuenca del río Tomebamba. Y otra es en Susta, que toma aguas de la cuenca del Llanuncay. Esta cuenca del Llanuncay sirve también al proyecto Nero. Imaginémonos lo que va a ocurrir el rato que no lo vamos a permitir de ninguna manera. Empiece la mega minería, ¿no? Más el cambio climático, porque existe el cambio climático, así Mr. Trump diga que no existe, pero existe. No, simplemente vamos a tener una serie de problemas con el suministro del agua, vamos a tener agua tóxica. Vea usted, en el caso de la cuenca del Machangra, solo se produjo porque ahí hubo una invasión o un trato desaprensivo. Llegaron ahí unos integrantes de una cooperativa, quitaron la cubierta vegetal en la zona del Churco Soroche, y solamente por haber retirado esa cubierta vegetal y haber hecho algunos orámenes o haber movido el suelo de ahí, se produjo un compuesto químico altamente tóxico que se llama dióxido de manganeso. Justamente la planta de Tixán tuvo que establecer otra sección de tratamiento para reducir las partículas o los contenidos o la concentración de este dióxido de manganeso. Eso ocurrió por alguien que fue a meter un tractor ligeramente. Imaginémonos qué ocurrirá cuando en Quimsacocha la compañía minera INB Metals, en su estudio al cual se puede acceder a través del internet poniendo INB Chica Metals, ahí está la información, presentado en enero de este año. En el proyecto dice que va a mover por día y extraer del subsuelo alrededor de 3.500 toneladas por día de roca. Para tener una idea y una comparación y una referenciación, la ciudad de Cuenca produce 500 toneladas de basura por día que van a Pichacay. Bueno, 500 toneladas suma también algunas contribuciones de otros cantones de la provincia del Cañar y de Azuay. La empresa INB Metals en Quimsacocha produciría 7 veces esa cantidad de basura, es decir, extrae eviscera la tierra. Imaginemos lo que es un cuerpo humano o un cuerpo de algún ser viviente, de algún mamífero, cuando se le eviscera, salen todas las vísceras y los órganos internos. Eso es lo que quiere hacer el gobierno central con el apoyo que hace a la actividad minera. Entonces, va a extraer por día 3.500 toneladas. En 10 días serían 35.000 toneladas. En 100 días, 350.000 toneladas. La mitad de esas 350.000 toneladas la va a triturar, o sea, la rompen, le ponen en un molino hasta reducir a pedazos de como 30 centímetros más o menos en promedio. Eso origina polvo, origina un trajín de enormes camiones que van apelmazando y compactando el páramo, es decir, destruyendo esa capacidad de almacenamiento del agua que la naturaleza tiene y que nos beneficia a nosotros. Luego va a otro proceso de trituración hasta reducir estas rocas de casi 30 centímetros a partículas medidas en micras, de 120 micras, algo así. Y una vez que está eso hecho polvo, lo ponen en una gran piscina de agua. ¿Y esa agua de dónde la van a tomar? La van a tomar de las mismas fuentes del Cajas. La ponen en enormes piscinas y ponen ahí sustancias químicas para que se produzca la floculación, la decantación, etc. Y va quedando entonces una lechada, va quedando una sustancia, unos lodos tóxicos que quedan almacenados ahí. Nuestra zona es una zona sísmica. ¿Qué ocurriría? Y obviamente esta compañía o las compañías mineras no se esmeran en construir teniendo en cuenta los riesgos sísmicos, porque lo que quieren es obtener el mayor margen de ganancia. Entonces, ¿qué ocurrió en Brasil recientemente a comienzos de este año en el estado de Minas Gerais, en una zona que se llama Brumadinho? Había una compañía Vale que extraía recursos minerales y metales y elementos metálicos, elementos como el oro, la plata, el cobre. Simplemente se fracturó y se rompió una represa
y estando a una altitud de como de 500 metros sobre el nivel del mar, arrasó todo eso, hubo más de 300 muertos. Acá se imagina, INV Metals pretende, y el gobierno central, hacer la minería a 3.600 metros de altura. Imaginemos cómo sería la catástrofe de que con un sismo se fractura esa represa y bajan millones de metros cúbicos hacia la zona de Molleturo, hacia la zona de abajo de Tenguel, de Balao, hacia la zona de los manglares de Churute. Es decir, perdóneme que traiga todos estos datos, no con el afán de atosigar ni nada, sino para estar informados. Es decir, ese es el trato que nos da el gobierno central, Patricio, es decir, nos quita dinero en la cultura, se lleva los impuestos, le damos la energía eléctrica, y espérese, una última contribución de Azuay y Cañar, no tal vez la más importante, los miles de azuayos y cañarenses que están en Estados Unidos, principalmente, más que en Europa, más que en la Unión Europea, envían por año millones de dólares fruto de su esfuerzo y de su trabajo, con lo cual nutren la economía de acá de Cuenca. Más o menos el promedio en los últimos 10 años ha sido entre 600 y 700 millones de dólares por año que enviaban los azuayos y como 200 a 250 millones de dólares que envían los cañarenses hacia su provincia. Eso ha ayudado a mantener la dolarización. Es decir, los azuayos contribuimos, azuayos y cañarenses, contribuimos con la energía eléctrica 33%, con impuestos 600 o 700 millones de dólares por año, con remesas para mantener la dolarización 600 millones de dólares. Contribuimos de una manera increíble y recibimos cada vez desprecio, despotismo, una actitud tiránica, avergonzante del centralismo y de la burocracia capitalina. Yo creo que llegando al bicentenario de la independencia de Cuenca debemos plantear una nueva asamblea constituyente o que se acabe este Estado unitario. Tenemos que tener un Estado federal, si es que esto fuera posible, que ya lo planteó en su momento Benigno Malo. Aquí en Azuay, en Cuenca y en Loja hubo propuestas federalistas, ¿no? Ahora, el argumento de los señores que eran partidarios del Estado unitario era de que la comunicación es muy difícil, porque había que ir a mula y todo. Pero ahora que hay tantos medios de comunicación, no necesitamos que desde la capital nos quieran imponer todo. Porque ve usted, mi estimado economista, Arévalo, permítame que así le llame, hasta la historia se ha centralizado. Ahorita hay un fuerte debate entre los historiadores de Guayaquil y los de Quito en relación a una serie de hechos importantísimos. Y hay un reclamo porque en la época del economista Correa, en los libros que él hizo que se editaran para los colegios y escuelas, incorporó una serie de versiones que son incorrectas. Entonces hay un reclamo desde Guayaquil. Por ejemplo, dice los historiadores de Guayaquil que la batalla de Pichincha y la independencia de Quito no pudo ser si no era con el apoyo guayaquileño. Y ellos sacan papeles, documentos, cartas. No. En el caso de Cuenca, en un momento determinado, los historiadores quiteños quisieron hacernos aparecer como que éramos partidarios del realismo, cuando realmente quienes fueron partidarios del realismo, porque en la primera acción independentista de Quito, lo que hacen ellos es suscribir su adhesión y su lealtad hacia el rey español que había sido destituido, derrocado por los invasores napoleónicos. No. Entonces, todo esto hay que discutirlo, pero nos tratan a los azuayos, a los cuencanos, y por eso es la reacción ahora, este inicio de reacción y de reclamo por los derechos culturales, que sea la acción pionera, para que reclamemos nuestros derechos. ¿Por qué los azuayos no nos merecemos una vía de 4 carriles hacia Machala y Pasaje? Nos serviría hasta para llegar al aeropuerto de Santa Rosa. ¿Por qué no se mejoran las características de la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme? ¿Por qué no hay un estudio? Economista, este rato la empresa pública Universidad de Cuenca tiene suscrito 2 contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el uno para diseñar y estudiar el nuevo acceso por la Panamericana Sur. No, este estudio vendría desde Tarqui hasta el centro, se prevé que a lo mejor se construirían algunos túneles. El monto de ese estudio llega alrededor de 2 millones y un poco más. Muy bien, pero se demoran en el estudio, porque la estrategia y la trampa del centralismo es decir, no podemos hacer vialidad porque no hay estudios. Pero cuando se empiezan a hacer los estudios, demora la ejecución de los estudios para que siempre digan, no hay estudios. En el caso del economista Correa,
se está haciendo, en la época de él se suscribió en el año 2013 el contrato para estudios del túnel en el Tahual y la vía 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo, en el 2013, y hasta ahora no se termina. ¿Ve usted cómo nos trata el centralismo? Y nos dejamos tratar. Entonces, frente a esta situación, la reacción tiene que ser de los medios de comunicación, de las universidades, del alcalde, de los alcaldes, de los prefectos. Aquí debe haber una reunión, una mancomunidad entre los alcaldes y prefectos de Azuay y Cañar. Azuay y Cañar son en definitiva una sola provincia. Este rato Cuenca, Azogues y Biblián prácticamente es una sola ciudad. No. Entonces tenemos que hacer valer nuestros derechos y decir en algún momento, inclusive, no enviamos los impuestos hacia la caja central, que se quede acá, que nos sirva a nosotros. He demostrado con hechos, mi estimado Patricio, no estoy inventándome, ¿no es cierto? Ahí está, 33% de contribución hidroeléctrica, 700 millones de dólares, contribución a las remesas, en fin, en todos los órdenes. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué merecemos por todo esto? En vez de merecer un trato correcto en el campo de la cultura, en vez de darnos lo que nos merecemos, según el reglamento y los factores ahí contemplados, simplemente en el caso de la cultura, el presidente Restrepo, Camilo Restrepo, y el ministro de la Cultura, que no le supervisa, se niegan a darnos los recursos. Por ventaja, ya hay una reacción de los asambleístas, particularmente de la licenciada, de la doctora Lourdes Cuesta, pero hace falta que los otros asambleístas también reaccionen. No podemos llegar, ¿no es cierto?, a recordar el bicentenario, quedándonos, porque esta es otra manera, perdón, se hace un lindo libro así, con pastas duras y queda en la mesa de la sala. No queremos esos libros, queremos que la municipalidad, el señor alcalde, el señor prefecto, promuevan con los vecinos nuestros, hermanos de Cañar, una acción conjunta. Tiene que ser porque cuando hubo la independencia no fue solo de Cuenca o de Azuay, fue de Cañar también, pues. Ahí estuvo la contribución de la gente de Cañar, acaso una contribución importantísima. Hay una historiadora cuencana, la doctora Ana Luz Borrero, que ha estado estudiando el proceso de la independencia de Azuay y Cañar desde hace 7 años, y ella ya ha obtenido un doctorado y tiene el libro. Sería interesante invitarle a ella a que cuente, por ejemplo, cómo fue el sacrificio en Verde Loma, porque fue mucha gente de Cañar, ¿no?, fue a enfrentarse con un ejército profesional y fallecieron muchísimas personas. Por ejemplo, la doctora ha contado una serie de explicaciones de por qué Abdón Calderón fue a la batalla del Pichincha. Resulta que el padre de Abdón Calderón, el coronel Francisco Calderón, rompió con el ejército real y se puso a favor de la independencia. Pero en los primeros momentos esto no prosperó, le tomaron preso al coronel y le fusilaron, no sé si fue en la plaza pública de Ibarra, y contempló, es posible que Abdón Calderón contempló el fusilamiento de su padre. Entonces él tenía una motivación real, no es ese mito o mitología con buen afán hecho por Manuel J. Calle en el libro Leyendas del Tiempo Heroico, en donde se le quiere presentar a Abdón Calderón como que recibió unos cuantos balazos y no falleció. Pero sí es cierto que él falleció y de él sufrió varios tiros, varios disparos, y que murió justamente a consecuencia de infecciones que le sobrevinieron por estos. Todos estos hechos tenemos que reflexionar en nuestra historia. ¿Quién fue Gaspar Sangurima? Porque cómo fue la contribución de Azuay y de Cuenca y de Cañar para la victoria en la batalla de Pichincha, porque el mariscal Sucre vino acá confiscó cabalgaduras, mulas, acá le pidió a Gaspar Sangurima que arreglara los cañones y preparara mediante la metalurgia las balas, inclusive la preparación de la pólvora. Todo eso tenemos que pensar para decir, bueno, los cuencanos y azuayos nos merecemos un trato más justo y más digno. Ya basta de este centralismo agobiante, ya basta de este Estado unitario que no nos ayuda, definitivamente no nos ayuda, Patricio, no nos ayuda en el campo de la cultura. Ahí está, nos están mezquinando por 2 años $500,000, dejando que el museo Manuel Agustín Aguirre se dañe, dejando que el edificio de la Casa de Cultura se deteriore, dejando que el Archivo Nacional de Historia sea alimento rápido de todas las pestes microbianas es decir, no podemos. Es muy posible que con la situación actual complicada originada en el despilfarro y el dispendio del gobierno de Correa,
de nuevo vuelvan a haber de nuevo tenazas para reducir una serie de asignaciones. Vea usted, Patricio, el Ministerio de Cultura resolvió que se suprima o no se constituya la coordinación de cultura de la zona 6, de tal manera que no hay coordinación. Cualquier propuesta, iniciativa de los emprendedores culturales tiene que dirigirse a Quito, ¿o a dónde? Porque aquí no hay una coordinadora 6, mientras en todas las otras zonas, porque en el Ecuador hay 9 zonas, 7 zonas integradas por varias provincias y 2 metropolitanas, la una en Quito y la otra en Guayaquil, y hay una otra para Galápagos. Todas las zonas tienen coordinador, menos en el Azuay. Retiraron. Y no han vuelto a y nosotros nos quedamos, bueno, no estamos ya dispuestos a tolerar esto, Patricio. Acudiremos, y gracias por invitarnos, acudiremos a su persona, a los medios, a los dirigentes de las universidades, para hacer, y a las personas que tienen la amabilidad de seguirnos, para que conozcan cómo es la situación. Fíjese usted, en el caso del complejo hidroeléctrico Paute, para intentar que haya un beneficio para las municipalidades y los consejos provinciales, el CREA planteó la ley 047, mediante la cual estas instituciones provinciales y municipales y el CREA debían recibir una parte de lo que producía el complejo hidroeléctrico Paute. Sin embargo, eso nunca se cumplió en el caso del CREA. ¿Cómo puede ser que si tenemos un apuro o un apremio de viajar a Quito en familia, eso signifique una erogación de más de $1.000? Es decir, nos dejamos tratar muy mal. Por último, perdóneme, Patricio, en el caso del tranvía, penosamente también fue porque actuamos, perdóneme si uso una expresión grave, una gran mayoría en condición de papanatas. Esta es la palabra, papanatas, porque dejamos que los estudios se hagan en Quito, que los contratos se hagan en Quito. Entonces tenemos ahora una imposición, una inversión absurda por cualquier lado que se le vea. ¿Se imagina usted que esta compañía, que es la proveedora del equipo eléctrico, la Alstom, algo así, esta francesa, en el tramo, en sus vehículos a utilizarse, y en el tramo que pasa por el centro histórico, no permite que nadie toque el vehículo? O sea, por ejemplo, en los choques últimos habidos, no es que un latonero de acá o una persona o un vidrio de Faidis que se hace en Tungurahua pueda ser instalado. No, tiene que venir un técnico de Francia o autorizado por la compañía a que toque. Si nosotros nos atrevemos a pintar o a arreglar la lata, la chapistería, como llaman, de ese vehículo, ya estamos incurriendo en una violación a la propiedad privada, intelectual. En Chihuahua ocurre si se produce un daño en el sistema eléctrico, tiene un nombre especial, no recuerdo, de suministro de electricidad en el centro histórico para que no sea por vía aérea. Todo eso es estrictamente propiedad intelectual de la Alstom. Entonces, ¿cómo es que aceptamos un absurdo de eso cuando aquí en el Ecuador podíamos haber pintado los vagones, haber hecho los asientos, haber puesto los vidrios? De hecho, hay fábricas aquí en el Ecuador que ya producen parabrisas de calidad con las normas internacionales. Es decir, nos dejamos embaucar. Y se conoce ahora que algunos del gobierno central hasta quieren decir que para que opere el tranvía y para ayudar al tranvía tiene que Cuenca y el Azuay y el alcalde aceptar que haya, y el prefecto, la mega minería, que de otra manera no va a haber recursos. Yo no creo que esa es la manera en la que debemos ser tratados. Si este proyecto del tranvía fue un proyecto cocinado, urdido por los corruptos de la capital, ahí se quedó el dinero, ahí se quedaron los sobreprecios, ahí se quedaron los absurdos de no haber indagado y haber hecho un estudio serio. Aquí había gente capaz para estudiar y saber la demanda. ¿Cómo puede ser que estén 2 líneas del tranvía paralelas, estimado Patricio, ahí a menos de 100 metros? Cuando lo lógico era, por ejemplo, cuando antes había el tren que iba desde Gapala a Ingapirca, en el cual fui algunas veces, ¿no? Y que se suspendió a raíz de la tragedia de la Josefina, pero había que pensar en reconstruirlo. Ese tranvía beneficiaba a la integración de Azoy y Cañar, y llegábamos al pie del río Cañar para subir a Ingapirca. Y todo eso hemos ido dejando que pase, que ocurra, ¿no? Y en el caso del tranvía, el tranvía debía ser un tranvía de Cuenca a Azogues, que pase por Chalhuabamba, o sea, que integre hasta Biblián, Azogues,
¿no es cierto? Ahí teníamos un movimiento, y no un tranvía extremadamente lujoso, porque también, se imagina usted, ahora se han hecho las estaciones del tranvía, ni siquiera están con cubierta, sino quien se pone de pie a esperar ahí va a tener que subir los embates de la lluvia, del viento, del polvo, y al no estar así necesita una custodia, y esa custodia tiene un costo altísimo, porque hay que poner para cada estación algún sistema de vigilancia o control. Es decir, se ha procedido de la manera más grosera, con la generosidad o esta condición tan grave de ser giles, ¿no? Acordaremos de la noche de los giles, perdóneme, estimado Patricio y estimados oyentes, que uso estas palabras, pero es que es grave, ya basta. Entonces, por ejemplo, en lo de cultura, no estamos dispuestos a ceder un solo paso. Los ciudadanos que estamos en esta comisión, que son el economista Gustavo Landívar, el doctor Eduardo Moreno, la doctora Flor María Salazar de Tenorio, el doctor Telmo Tello, el sociólogo Diego Carrasco, el arquitecto Diego Jaramillo. Somos varios, no vamos a ceder en esta lucha. O sea, ya basta. O sea, hemos dicho basta, ya no más abuso, ya no más triquiñuelas ni tonterías. Y en esa lucha estamos. No, y realmente comparto su indignación y me indigno junto con usted ante este trato inadecuado hacia nuestra ciudad, hacia nuestra región. Desconexión total aérea, situación realmente muy difícil, ya nos hablaba de los costos, del pasaje y todo lo demás. Y en el tema cultural, pues aquí hay una carrera de arte. La Universidad de Cuenca plantea también una carrera de arte. ¿Qué van a hacer estos profesionales si no hay la atención adecuada al tema de la cultura y del arte aquí en nuestra región? Pues yo le quiero agradecer, economista. Muchas gracias, Patricio. Solo quiero comentarle, sí, gracias por permitirme. También tenemos buenas noticias. Ve usted mencionó la Facultad de Artes. Ahí se prepararon cantantes líricos de la talla de Vanessa Regalado, de Vanessa Freire, de Juan Carlos Serna, de Diego Zamora. Pues ellos hoy noche ponen esta ópera Don Giovanni de Mozart a nivel nacional y lo hacen con el auspicio de la Fundación Húngaro-Ecuatoriana y de otra empresa húngara también. Y le comento que ellos han sido invitados, los cantantes locales, para que vayan a presentar esta misma ópera con el coro en Budapest, en una ciudad húngara. Entonces, fíjese usted que tenemos trascendencia, de tal manera que el arte es importante. Muchas gracias, Patricio, por el tiempo y estoy a las órdenes para sustentar. Sabe que me encantaría tener debates también. A poder participar en otro espacio similar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. ¿Usted considera, invitemos también a promineros, invitemos a personas que tengan otro enfoque? O sea, yo no creo tener la verdad total de ninguna manera, tengo elementos informativos, evidencias, y me someto también al debate y a contraponer, que nos digan, por ejemplo, en vialidad, ¿qué pasa en vialidad acá? Esto es, Patricio, y muchísimas gracias a usted y a los amables oyentes por habernos aceptado. Siempre es importante contar con su criterio y como me ratifico, invitarle nuevamente a acompañarlos. Ojalá tengamos una presencia con cierta periodicidad y frecuente en este medio. Pues gracias a ustedes, amigos, también por habernos acompañado. Hoy nos extendimos un poquito más de lo habitual. Esperamos que nos ayuden también ya en producción con la programación regular. A partir de las 13:30 con las noticias, ¿no? Lorena Coronel está con su informativo Cuenca al Día. Y en la noche, a partir de las 19 horas, Mauricio López nos actualiza toda la información. Estamos siempre desde las 7 de la mañana, muy tempranito con la información para la ciudad. Hasta pronto, amigos, que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.